Entonces, vamos a continuar con isomería conformacional en ciclohexano. Entonces, vamos a ver el caso de que haya dos sustituyentes en el anillo del ciclohexano. Entonces dijimos que vamos a utilizar este ejemplo, el 1 terbutil, y en la posición 4 tenemos el metil ciclohexano. Entonces dibujamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una forma así? En la parte central tiene que estar inclinada, ¿sí? Y después esta parte tiene que ser paralela a la de abajo, un poco corrida. Entonces ahí los unimos. Este con este así y este con este. ¿Sí? Entonces, esta parte paralela a esta paralela a esta y esta paralela a esta, más o menos. Entonces, este está en equilibrio con otro ciclohexano, pero ¿se acuerdan que les dije que poníamos los números, las posiciones de los carbonos? 1, 2, 3, 4 por arriba, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Entonces, si se mueve el carbono 1 hacia abajo y el carbono 4 hacia arriba, se mueven todos los carbonos, todos los enlaces. Entonces el carbono 1 para abajo, el carbono 4 para arriba, y hacemos así. De ahí, esto tiene que estar paralelo, entonces le unimos. O sea, lo que tienen que hacer es que estas dos líneas estén paralelas, ¿sí? Inclinadas, bien inclinadas. Bueno, ahora vamos a poner los enlaces. Entonces, si en el carbono 1 teníamos un axial hacia arriba, el ecuatorial hacia abajo era paralelo al segundo enlace, o sea, este el primero y este el segundo. Entonces ahí. Ahora, hacia arriba. En el carbono 2, entonces, ¿qué viene ahora? Si acá tenemos axial, viene ecuatorial. Es ecuatorial paralelo a el segundo enlace, o sea, primero, segundo. Ahora hacia arriba, axial, y el ecuatorial hacia abajo, paralelo al primero, segundo, o sea, paralelo a él. Después viene bueno, ahora viene, si acá tenemos axial, viene ecuatorial, paralelo a este. Ahora axial y el ecuatorial paralelo a este, porque es primero, segundo. Ahora viene hacia arriba, acá tenemos axial, ahora viene ecuatorial, o sea, primero, segundo. Entonces ponemos 1 terbutil, entonces acá va el terbutil y en el 4 va el metil. Si es trans, quiere decir que está en el lado opuesto. O sea, si tenemos una línea imaginaria que pasa por el medio, bueno, en el 1, si ponemos el terbutil hacia arriba, por ejemplo, el metilo tiene que estar hacia abajo. ¿Ah? Entonces el metilo acá, ahora borramos. Acuérdense que era 1 terbutil, trans. ¿Sí? El 1 terbutil trans. Entonces quiere decir que acá ponemos el terbutil. Bueno, ahora hacemos el ciclohexano con el cual están en equilibrio. Bueno, ¿cómo era que dije la vez pasada? El carbono 1, tenemos acá, el enlace acá era axial hacia arriba, ahora viene ecuatorial hacia arriba, paralelo a este, ¿no es cierto? O sea, primero, segundo. Hacia abajo teníamos ecuatorial, entonces acá hacia abajo axial. Y ahí continúan con los otros enlaces. Entonces, si acá tenemos ecuatorial, ahora viene axial. Y acá, ecuatorial paralelo a este, ¿no es cierto? O a este. Ahora viene ecuatorial paralelo a este primero y este segundo. Axial. Ahora viene axial, ecuatorial. Ecuatorial, axial. Axial, ecuatorial. Ahora colocamos los sustituyentes. Si todos los sustituyentes que estaban por arriba se mantienen en esta estructura. Se mantiene. Esto es el 1, este es el 2,
3, 4, ¿sí? 5 y 6. Bueno, entonces, ¿qué teníamos acá? En el 1, el terbutil. Y en el 4 tenemos 7 está hacia arriba y el 4 hacia abajo. Ahora hacemos el análisis conformacional con referente a la estabilidad. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cuando se interaccionan solamente los grupos que están en posición axial, pero del mismo lado? O sea, hacia arriba con respecto a la línea imaginaria, ¿qué tenemos? Tenemos este grupo voluminoso. Después, separado por 3 carbonos, tenemos, a ver, un carbono, 2, 3, acá tenemos en posición axial un hidrógeno, que es pequeño comparado con el terbutil. Después, 1, 2, 3, acá tenemos un hidrógeno, también es pequeño. Entonces las interacciones son más grandes con el terbutil. Entonces señalamos, y estas interacciones son más pequeñas. Bueno, por abajo también hay interacciones importantes porque tenemos el metilo, pero el metilo es menos voluminoso, este es mayor. Entonces ahora hagan ustedes las interacciones. Hacia abajo tenemos 1, 2, 3, o sea, con este hidrógeno. ¿Ven? Después 1, 2, 3, hacia abajo, con este hidrógeno. Y ahí tenemos las interacciones. ¿Sí? O sea que esta conformación es inestable. Inestable porque hay muchas repulsiones, por arriba y por abajo. Vamos a ver qué pasa con esta conformación. Los que están en posición axial vemos que hay solamente hidrógeno, porque este está en ecuatorial, no interacciona. Entonces tenemos, en el carbono 2 tenemos un hidrógeno, 1, 2, 3, el carbono 4, otro hidrógeno, la interacción es muy pequeña. 1, después por abajo, 1, 2, 3, ¿ven? Entonces, siempre por, los que interaccionan hacia arriba, se tienen en cuenta solo los están en posición axial hacia arriba. Ahora vamos hacia abajo, vamos a tener, que también en posición axial vamos a tener solo hidrógeno. 1, 2, 3, sería este. 1, 2, 3, este chiquitito, con todo hidrógeno. Entonces este es el más estable. Esta conformación es más estable, de menor energía. ¿No? Y este, por lo tanto, menos estable, de mayor energía. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Siempre de lo menos estable a lo más estable va el equilibrio. Entonces, se desplaza en este sentido. Las moléculas van a estar más en esta conformación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llaman estas interacciones? 1, 2, 3, o sea, todas esas, se llaman 1, 3 diaxiales. ¿Por qué? Porque están separados por 3 carbonos, 1, 2, 3. Entonces 1, 3 diaxial. Esta interacción entre estos dos. ¿Sí? Después, entre este diaxial, otra interacción. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, hay casos en que las interacciones de uno es igual a la otra, entonces tienen igual energía. ¿Sí? Ya que el equilibrio no se desplaza ni para uno ni para el otro. Bueno, ahora vamos a representar, por ejemplo, el 1, 2, cis. El cis se coloca al principio. Entonces se pone cis 1, 2, por ejemplo, dimetil ciclohexano. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sería esa escritura? A ver. Entonces dibujamos otra vez el ciclo. Y acá, así, esta parte bien inclinada, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, colocamos los enlaces.
Entonces, si es el carbono 1, 2, 3, 4, es el 5 y es el 6, entonces este carbono 1 baja hacia abajo y tenemos acá el 1. Y por arriba que teníamos 2, 3, 4 y se mantiene 2, 3 y 4 para arriba. Y abajo 5 y 6. Ahora, si colocamos un axial acá, ese enlace pasa a ecuatorial, paralelo a este. Por lo tanto, hacia abajo va ecuatorial y acá hacia abajo axial. Y ahí tienen que hacer ustedes en forma alternada, entonces. Acá tenemos axial, viene ecuatorial hacia dónde, paralelo a cuál, paralelo 1, 2, a este, ¿no es cierto? Entonces así. Después viene ecuatorial y el enlace, este axial y ecuatorial paralelo a este. Ahora viene ecuatorial, axial, axial, ecuatorial, ecuatorial, axial. Muy bien. Entonces ponemos el cis. ¿Qué quiere decir cis? Si este es la posición 1 y este es la 2, quiere decir que están del mismo lado los dos metilos. Acá tenemos un metilo y acá metilo. Del mismo lado. ¿Ven? Entonces acá tenemos en la posición 1 un metilo y acá hacemos los enlaces. Y acá tenemos ecuatorial, acá axial y acá ecuatorial. ¿Pero hacia dónde? 1, 2. Así, paralelo a este. Después viene ecuatorial, axial, axial, ecuatorial. Y acá, ¿para dónde? El ecuatorial, paralelo a este. ¿Cierto? Así y así. Y acá, paralelo a este. Bueno, entonces, si tenemos el metilo en la posición 1, posición ecuatorial. En la posición 2, del mismo lado, tenemos el metilo. Y entonces acá van a ver que tienen la misma estabilidad, ¿sí? Porque en este vamos a tener interacciones metilos que están axiales con hidrógeno que está 1, 2, 3 en esa posición, están axiales. Después 1, 2, 3 con este hidrógeno. ¿Ven? Por abajo son todos hidrógenos las interacciones porque este está en posición ecuatorial y no interacción. Y acá lo mismo, o sea que este está axial, interacciona con 1, 2, 3 con este hidrógeno, después 1, 2, 3 con este hidrógeno, entonces sería así. Por abajo solo con hidrógeno, entonces la estabilidad es la misma, o sea, son de igual energía. ¿No? Ya tienen la misma estabilidad. Bueno, entonces le muestro este para ver cuándo es cis, cuándo es trans. Estos son isómeros conformacionales. Bueno, ahora vamos a ver isomería óptica. Entonces vamos a poner acá. Isomería óptica. Bueno, la isomería óptica es una acá se estudia los compuestos que tienen actividades ópticas y los que no tienen, ¿no es cierto? Entonces se los puede distinguir así por su actividad óptica. Después les voy a decir qué quiere decir actividad óptica. Bueno, ¿qué tipo de isómeros son los isómeros ópticos? Son isómeros configuracionales, porque se interconvierten por ruptura y reformación. Se interconvierten entonces por ruptura y reformación de enlaces simples. Enlaces simples. En la isomería geométrica de alquenos era ruptura y reformación de enlaces pi. Ahora no, enlaces sigma acá. Enlaces simples y son los enlaces sigma. Entonces se tienen que romper y formar otro enlace. Entonces, por eso se necesita mucha energía, por lo tanto se los puede. Vamos a ver clasificación.
Bueno, la clasificación de isómeros ópticos son enantiómeros y los otros diastereoisómeros. Diastereoisómeros. Entonces, para entrar en esto, que es cada uno, vamos a ver primero qué es un centro quiral. ¿Qué es un centro quiral? ¿Qué es una molécula quiral? Entonces, una molécula quiral es, por ejemplo, este compuesto. Esta representación de esferas y bolillas. Ustedes ven ahí, supongan que este sea el metilo, y acá tenemos dos átomos iguales. Por ejemplo, cloro, cloro, y acá un bromo. Entonces, esta molécula, en que tienen dos átomos iguales así, tiene un elemento de simetría. Entonces, el elemento de simetría, en este caso, es un plano que pasa por el metilo, el carbono y el bromo. O sea, ustedes se imaginan un plano que pasa por esos tres átomos, metilo, carbono y bromo. ¿Ven? Entonces, es un plano de simetría que divide a la molécula en dos partes iguales. Esta parte tenemos el cloro y la otra también cloro. ¿Sí? A ver si ven ahí. Entonces, ustedes se imaginan entonces que el plano pasa por el metilo, el carbono y vamos a suponer que este sea bromo, entonces divide a la molécula en dos partes iguales. ¿Sí? Porque este que está acá es igual a este. ¿Sí? Y en el libro dice que esta parte es la imagen de la defensa de esta parte. Entonces ustedes dicen que hay un elemento de simetría porque divide esa, en este caso, un plano, que divide a la molécula en dos partes iguales. Bueno, entonces, en este caso, entonces pongan, cuando en la molécula hay un elemento de simetría, la molécula es aquiral. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es la molécula aquiral? Cuando hay un elemento de simetría. Entonces, por lo general, los elementos de simetría son un plano, por ejemplo, es lo que vimos ahora, por lo general. Pero también hay puntos de simetría o centros de simetría, también hay líneas de simetría. Entonces, estos son ese plano de simetría que vimos ahora. El plano de simetría es un plano dentro de la molécula, un plano interno, ¿sí? Imaginario, que ustedes se tienen que imaginar el plano. Entonces, cuando la molécula tiene un elemento de simetría, se dice que es aquiral y no tiene actividad óptica. ¿Sí? No tiene actividad óptica. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que una molécula tenga actividad óptica, ¿cuál es? Que no tenga ningún elemento de simetría. Entonces, vamos a ver este caso. Entonces, acá vemos que no hay ningún elemento de simetría. Si ponemos un plano acá, esta parte es distinta a esta, ¿sí? Si ponemos acá un plano por el medio, así, si pongan un plano acá en el medio, esta parte es distinta a esta, ¿sí? No hay ningún elemento de simetría. Entonces, cuando en la molécula no hay ningún elemento de simetría,
la molécula es quiral. ¿Ah? La molécula quiral. Entonces, molécula quiral es cuando no hay elementos de simetría. Entonces, esa es la condición necesaria y suficiente para que tenga actividad óptica. Entonces, pongan la condición necesaria y suficiente para que una molécula, ¿no es cierto?, tenga actividad óptica, es que no tenga, o sea, no haya ningún elemento de simetría. No tenga ningún elemento de simetría. ¿Ah? ¿Entienden? Bueno, entonces, supongan que tenemos esta molécula que tiene un solo carbono, ¿sí? Es el caso más sencillo. Ese carbono que tenga los 4 átomos, grupos diferentes, ¿cómo se llama? Entonces vamos a... cuando tenemos un átomo, en la molécula tenemos un átomo con 4 átomos o grupos diferentes, ¿cómo se llama? Vamos a llamarle centro quiral. ¿Ah? Este es un centro quiral. También se llama carbono asimétrico, centro estereogénico, pero ese es muy general el nombre, entonces vamos a llamarle nosotros centro quiral, ¿sí? O carbono asimétrico. Entonces, en este caso, lo más importante es que en la molécula no hay elementos de simetría, entonces este tiene actividad. Bueno, eso es con respecto a cuándo es quiral y cuándo es aquiral, ¿sí? Y cuándo hay actividad óptica. Hay actividad óptica, entonces, cuando en la molécula no hay elementos de simetría. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a ver cuando la molécula tenemos 2 centros quirales. 2 centros. La molécula tiene este centro quiral porque este es un hidrógeno, acá tenemos un cloro y acá tenemos un metilo. Y acá tenemos todo este grupo. Todo este grupo. Entonces este tiene 4 átomos o grupos diferentes, ¿sí? El de atrás también. Tenemos un hidrógeno, un cloro, un metilo que estaba acá abajo y tenemos toda esta parte. O sea que los dos son centros quirales, ¿sí? Entonces vamos a dibujar en la pizarra este caso. Entonces, suponga que tenemos este compuesto. ¿Sí? Acá tenemos un oxidrilo, acá tenemos un bromo, metilo, y acá tenemos hidrógeno, ¿ven? Y acá vamos a suponer que tenga un hidrógeno. ¿Sí? En este estudio que estamos haciendo de isómeros ópticos, cuando le dan esta estructura, lo primero que tienen que hacer es colocarle los números, las posiciones de los carbonos. ¿Cuál es el número 1 en la estructura? ¿De este lado o de este lado? ¿Cuál? Bueno, entonces buscan cuál es el grupo más importante. Entonces el oxidrilo. ¿Sí? El oxidrilo más importante. Quiere decir que de este lado tenemos el carbono 1. ¿Sí? El carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ahora vamos a hacer la representación de Fischer, porque con Fischer se estudia entonces esta parte, isomería óptica. Entonces hacemos Fischer. ¿Cómo va Fischer? ¿Cómo se representa la estructura? Va en la representación
se hace desde el carbono 1 hasta el carbono N. O sea que este carbono, que es el 1, está al principio y está al final. Entonces, el esqueleto carbonado va en posición vertical. ¿Tá? Y en las crucecitas ponemos los centros quirales. Este es un centro quiral, ponemos con asterisco. ¿Por qué es un centro quiral? Porque tenemos hidrógeno o fibrino, todo este grupo, ¿sí? Y el metilo. O sea, los 4 átomos del grupo son diferentes. Entonces, este es el carbono 2, que es un centro quiral. Acá tenemos el metilo. ¿Sí? Acá tenemos el carbono 2, y unido al carbono 2 tenemos el hidrógeno y el oxidilo que va hacia adelante. ¿Sí? Y el metilo está hacia atrás. Bueno, después que tenemos otro centro chiral. Este es un centro chiral porque tenemos los 4 átomos de grupos diferentes: hidrógeno, bromo, metilo y todo este grupo. Entonces el carbono 3, y ahí que tenemos. Carbono 3 tenemos bromo, hidrógeno y metilo. Ahora, con esta estructura comenzamos, ¿no es cierto? Una vez hecha una de las estructuras de Fischer, seguimos. ¿Cuáles son los pasos para saber el número total de estereoisómeros ópticos? Número total. Ópticos. Bueno, entonces dice que se utiliza la ecuación siguiente: el número total de estereoisómeros ópticos, o sea, de isómeros ópticos, es 2 a la n. Siendo n el número de centros quirales diferentes. Centros quirales diferentes. ¿Y esto es un centro quiral distinto a este? Sí es, porque este tiene metilo, hidrógeno, y este tiene un bromo. Hidrógeno, bromo, metilo y todo esto. Entonces, esta ecuación, el número de isómeros ópticos igual a 2 a n, se aplica en este caso. Entonces, 2 a la n, ¿cuánto es? 2 al, y hay 2 centros quirales, número de centros quirales, 2 igual al cuadrado igual a 4. Vamos a ver cuáles son esos 4, ¿sí? 4 isómeros, pero de inversión o óptico. Bueno, vamos a ver. Entonces, para ello, para llegar a esto, tenemos que seguir una serie de pasos. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es dibujar para cada estructura, o sea, para esto dibujar otra estructura diferente, o sea, hacer todas las estructuras posibles, ¿sí? Y por lo general, si hay 2 centros quirales, son 2 estructuras posibles. Una es cuando hace el observador, acá tenemos oxidilo hidrógeno, bromo hidrógeno. Bueno, si una estructura esta, la otra, ¿cómo sería? La otra posibilidad, ¿no sé? Es cuando se deja, este centro quiral se deja como está, y este se invierte. Invierte quiere decir que la configuración de este carbono se cambia. ¿Cómo se cambia? El bromo va hacia allá y el hidrógeno hacia allá. Esa es la ruptura y reformación del gas, sigma. Entonces, eso quiere decir invertir. Bueno, entonces, si nosotros dejamos la configuración de este igual, y invertimos, o sea, cambiamos la posición del bromo va y el hidrógeno acá, tenemos otra estructura. ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá. ¿Cuál es la otra estructura entonces? Metilo, eso lo dejamos igual, y acá invertimos, o sea, este allá, y acá el hidrógeno, y acá metilo. Acá son las 2 estructuras posibles en nuestro caso que hicimos ahora. Ustedes podrían hacer otra, sería, por ejemplo, invertimos acá, o sea, pasamos oxidilo al aire, entonces acá, y esto dejamos igual. ¿Entienden? Entonces vamos a tener otra, pero
son esas dos estructuras. Cualquier otra vamos a tener al final estructuras equivalentes, que ya van a ver más adelante, ¿sí? Van a ver por qué. Bueno, entonces el primer paso es hacer las estructuras posibles, ¿sí? ¿Cómo se hacen? Se deja la configuración de un centro quiral, se deja tal cual como está, como hicimos acá, y la configuración del otro centro quiral lo invertimos, o sea, cambiamos de posición, ¿sí? Tenemos esas dos estructuras. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es hacer la imagen especular de cada estructura, quiere decir la imagen en el espejo. Entonces, colocamos línea de trazo y al lado hacemos la imagen especular. Entonces, ¿cómo es la imagen especular? Se traza, se hace la producción del filler, pero el oxidrilo. Entonces, el segundo paso es hacer la imagen en espejo de cada estructura. Entonces, la imagen de este es el hidrógeno oxígeno y aparte del hidrógeno. Acá el metilo y acá bromo. Están más cerca, ¿no es cierto? Y después el hidrógeno y por último el metilo. Y esa es la imagen. Ahora, la imagen de esta estructura, de este isómero, entonces sería así. Metilo, acá hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, acá hidrógeno y acá bromo. Y acá CH3. Entonces ese es el segundo paso. Ahora, el tercer paso es observación de si hay algún elemento de simetría en cada estructura. O sea que en este estereoisómero se observa si hay elementos de simetría. Entonces, el tercer paso es observar o analizar si hay elementos de simetría. Entonces, vemos que acá ustedes ven algún elemento de simetría en esta estructura. Acá, o sea, un elemento de simetría por lo general es un plano que pasa por la mitad. Por ejemplo, entre el carbono y el carbono 3 sería un plano horizontal que esta parte se tendría que ser igual a esta parte. Y acá no hay elemento de simetría. ¿Entienden? Entonces, al no haber elemento de simetría, quiere decir que la molécula es quiral. Entonces, pongan, esta no, entonces no posee elementos de simetría. No posee. Entonces la molécula es quiral. Quiral. Ahora, vamos a la otra estructura. Esta tampoco. No posee, entonces, no posee elementos de simetría. Entonces, la molécula es quiral. Entonces, ahora vemos, estamos en condiciones de decir que esta molécula es quiral porque no tiene elementos de simetría. ¿Y qué pasa con su imagen especular? No son superponibles. Al ser quiral, este estereoisómero no es superponible con este en ningún punto. O sea, este estereoisómero con su imagen no son superponibles. ¿Entienden? Y se llaman enantiómeros. O sea, este es el enantiómero y este es el enantiómero de constituye un par de enantiómeros. Entonces le ponemos a esta estructura le ponemos estructura 1, a esta estructura 2, y la estructura 1 y 2 son un par de enantiómeros. O sea, se indica con DL, ¿no? Porque viene de D de estrófilo, L de bósfilo, son
esa nomenclatura se llama configuración relativa. Relativa, porque está relacionado con la estructura de alguna estructura. Por ejemplo, en este caso, con el D-gliceraldehído, que es un... viene del glicerol, que tiene 3 carbonos. ¿Ah? Entonces, D, que vamos a ver ahora, es cuando el oxidrilo en el centro quiral del gliceraldehído está hacia la derecha. Y L cuando el oxidrilo del gliceraldehído del centro quiral está hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se llama? Configuración de, que les dije que vamos a volver a ver, es una configuración relativa. Y de L también, de acuerdo a la posición de los grupos. En el centro quiral, más alejado del aldehído, ¿no es cierto? En el gliceraldehído. Bueno, eso vamos a ver más tarde. Entonces, seguimos acá. Entonces, hasta ahora vimos que llegamos a que el 1 y 2 son enantiómeros. Ahora vamos a definir qué son enantiómeros. Enantiómeros son isómeros que son imágenes especulares entre sí. Entonces vamos a definir qué son enantiómeros. Son isómeros que son imágenes especulares entre sí. ¿Qué más? No son superponibles. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento de simetría. Entonces, la molécula, para que tenga su enantiómero, esta estructura de esta molécula, para que tenga su enantiómero, tiene que ser chiral. Chiral quiere decir que no hay elemento de simetría. Entonces, enantiómero van a ver en bibliografía que son isómeros que son imágenes especulares no superponibles. ¿Por qué? Porque son quirales. ¿Por qué son quirales? Porque no hay elementos de simetría. Bueno, ahora vamos a la otra. Esta estructura, este isómero, observamos si tiene elementos de simetría. Entonces vemos que no hay elementos de simetría. Esta parte no es igual a esta. O sea, no hay un plano. Entonces, esta molécula también es chiral. Por lo tanto, es un enantiómero. ¿Por qué? Con su imagen no son superponibles. Entonces, estos dos son estructuras, son diferentes, son compuestos diferentes por la actividad óptica. Uno desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Ah? Entonces, estos dos entonces son, si es que el enantiómero 1, el enantiómero 2 constituye un par de L, este va a ser el enantiómero 3, y este es el enantiómero 4, y también constituye un par de L. O sea, ¿cuál es el enantiómero de este? Este. ¿Está? El enantiómero de este es este. Un par de L. Bueno, los enantiómeros, aparte de la definición que no son superponibles, porque son quirales, porque no tienen elementos de simetría, tienen que decir que tienen actividad óptica. Entonces, cualquier propiedad física es igual, o sea, cualquier propiedad física, ¿no es cierto? Actividad biológica es la misma. Lo único que difiere es la actividad óptica. ¿Sí? Y ya vamos a ver. Uno desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Bueno, entonces acá llegamos a la conclusión que el número de estereoisómeros es 2 a la n igual a 2 al cuadrado igual a 4. Digamos, aquí hay 4 estereoisómeros. Son el 1, el 2, el 3 y el 4. Son todos enantiómeros y tienen actividad óptica. Bueno, ahora vamos a ver diastereoisómeros. Bueno,
diastereosómeros pueden o no tener actividad óptica. Y están acá, ¿no es cierto? O sea que este es un enantiómero con este, pero este es diastereosómero con este. O sea, con la otra molécula. Entonces, ¿por qué son diastereosómeros? ¿En qué se diferencia el 1 con el 3? 1 y 3 son diastereosómeros. ¿En qué? Tiene que tener por lo menos 2 centros quirales para que sean diastereosómeros. Anoten entonces. Primero, tiene que tener 2 centros quirales como mínimo. Segundo, por lo menos en un centro quiral la configuración es la misma. Este con este. Acá es la misma. Por lo menos en otro centro quiral la configuración es opuesta. Que es el carbono 3. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a repetir. Diastereosómeros tienen por lo menos 2 centros quirales. ¿Está? En un centro quiral la configuración es la misma, en otro centro quiral es opuesta. Justo acá se cumple con estos dos. Acá es la misma y acá es opuesta. ¿Ah? Esos son diastereosómeros. ¿Qué más? En este caso esos diastereosómeros tienen actividad óptica. ¿Qué más? No son superponibles. Las imágenes especulares no son superponibles. ¿Sí? O sea, los diastereosómeros son estereosómeros cuya imagen especular, o sea, ese estereosómero, no es superponible con, o sea, estos dos no son imágenes especulares, eso es lo que digo, no son. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ¿cuántos diastereosómeros encuentran acá? El 1 con el 3, el 1 con el 4, porque acá la configuración es opuesta y acá es igual. ¿Ven? Entonces, el 1 y el 3, el 1 y 4. ¿Qué más? El 2 con el 3, porque la configuración es acá opuesta y acá igual. O sea, el 2 y el 3. ¿Mm? Bueno, entonces ponemos 2 y 3. ¿Qué más? El 2 y 4. Entonces ponemos 2 y 4. Todo eso que tenemos metido. Esos son diastereosómeros. ¿No? Bueno, entonces todos los diastereosómeros estos tienen actividad óptica. Entonces vamos a ver, entonces, que ¿cómo le dije? La actividad óptica se refiere a la desviación del plano de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la luz polarizada? La luz polarizada es cuando se utiliza en el laboratorio para medir la actividad óptica de un compuesto, o sea, de un enantiómero. Entonces se utiliza un polarímetro, que consiste en un equipo que tiene una fuente de luz, ¿sí? Tiene un analizador, este se llama polarizador, que es un filtro para permitir solamente las ondas que se oscilan en un solo plano, por ejemplo el plano vertical. Entonces deja pasar esas ondas de la fuente luminosa. Y después consiste en un tubo cilíndrico, ahí totalmente tapado, ¿no es cierto?, para que no haya luces de afuera externas que interfieran. Entonces este tubo se coloca la solución con el enantiómetro, a una concentración dada. Después, si desvía el plano de luz polarizada, ¿ven? Si al principio era vertical la luz polarizada, entonces ahora se coloca por último acá en posición horizontal, desvió a 90 grados el plano de la luz polarizada. Y después el analizador, donde el que mide
dispone de una perilla, una escala para medir el ángulo. Y entonces, vemos acá que esta luz, la fuente luminosa, si se quiere hacer bien las cosas, se utiliza la luz monocromática del sodio, que la luz del sodio es una luz amarilla de una longitud de la onda 589 nanómetros, que corresponde al espectro de emisión del sodio. Cuando emite, o sea, los electrones en estado normal pasan a estado excitado, después cuando vuelve a estado normal, emite radiación. Bueno, entonces, la luz está compuesto por ondas. La luz se propaga en forma de ondas en todas las direcciones. Quiere decir que acá vemos que tiene unas ondas son eléctricas y las otras magnéticas, a veces están perpendiculares. Por eso se dice campos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos. Las ondas vibran en planos perpendiculares. Acá tenemos eléctrico y acá el magnético, están perpendiculares entre sí. Pero siempre hay un campo eléctrico y un campo magnético. Pero eso ocurre en todas las direcciones. Bueno, entonces, esto acá se ve en todas las direcciones, entonces cuando pasa por este polarizador, tiene un filtro, deja pasar solamente las ondas en un solo plano. Y puede ser el eléctrico, las ondas del campo eléctrico. Entonces acá, cuando pasa por la solución, entonces acá el analizador observa. Al principio, ¿no es cierto?, se pone en 0, que es cuando se observa la luz en el campo, que es antes de colocar la solución. Se observa la luz de como es correspondiente a este plano. Bueno, y después cuando se coloca la solución, queda todo oscuro. Entonces hay que mover con una perilla de tal manera que se vuelva a observar nuevamente la luz. Si se giró hacia la derecha para observar nuevamente la luz, entonces quiere decir que se produjo una rotación hacia la derecha. Entonces esa rotación observada tiene signo positivo, ¿no? Y la sustancia es destrógira. ¿Ah? Y acá, por ejemplo, más un valor, vamos a ponerle más 10 grados. Esa quiere decir que es destrógira la sustancia. Más 10 grados. Es destrógira. Si fuera menos 10 grados, la sustancia es levógira. ¿Ah? Entonces, la rotación observada varía mucho con la longitud del tubo y con la concentración de la solución. Entonces, para que no varíe, se trabaje con condiciones estándar y se puedan comparar los resultados, se utiliza la rotación específica. La rotación específica se pone para la línea D del sodio y a una temperatura de 20 grados, por ejemplo, 20 grados Celsius. Es igual a la rotación observada, ¿no es cierto?, que es esta, la que se observa, dividido L, que es la longitud del tubo. Esta es el decímetro. Entonces L es el decímetro. Y la concentración se multiplica por la concentración cada gramos por mililitro, que es una densidad, ¿no es cierto?, gramos por mililitro. Entonces así se hace independiente. Esta rotación específica es independiente de la longitud del tubo y de la concentración. Bueno, se llama rotación específica. Si aumenta la concentración, aumenta el valor de la rotación observada. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa cuando hay una estructura meso. Meso, ¿qué es meso?
Entonces sería el caso en que tengamos, por ejemplo, una estructura así. CH3, CH3, y acá tenemos dos grupos iguales. ¿Ah? Entonces ponemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Hacemos Fischer. Para el estudio de esto, la actividad óptica de este compuesto, entonces hacemos la estructura de Fischer. ¿Sí? Les dije, del carbono 1 hasta el carbono N. Esa es Fischer, esa representación. Entonces el carbono 1 le ponemos posición vertical acá. Carbono 2, ponemos hidrógeno oxidrilo. Carbono 3, hidrógeno oxidrilo. Y acá metilo. Luego, el segundo paso es hacer las estructuras posibles. O sea, hacer todas las estructuras posibles. Tenemos esta estructura y la otra estructura es cuando suponga que este está igual y acá cambiamos, ¿sí? Este pasó del otro lado. Entonces ponemos metilo, acá igual. Y acá en el carbono 3 cambiamos de posición. O sea, acá el hidrilo y acá el metilo. ¿Ven? Bueno, el tercer paso era hacer la imagen en el espejo. Entonces hacemos la imagen en el espejo. Acá, oxidrilo, hidrógeno y metilo. Ahora de la imagen en el espejo, metilo. Acá, primero el oxígeno, el hidrógeno. Acá el hidrógeno y acá, así, ¿está bien? Bueno. El cuarto paso, ¿cuál era? Observar si hay algún elemento de simetría. Entonces ustedes miran, ¿hay algún elemento de simetría o no? Acá, en este compuesto. Ahí yo veo, ¿sí? Porque si ponemos un plano que pasa por el carbono 2 y el carbono 3, un plano horizontal, entonces vemos que esta parte de la molécula es igual a esta. ¿Está? Acá tenemos hidrilo, metilo, hidrógeno. Entonces acá hay elementos de simetría. ¿Entienden? Hay elementos de simetría. Entonces la molécula es aquiral. Aquiral. ¿Mm? Este compuesto, cuando es aquiral, se superpone con el otro. ¿Ya? Son superponibles. ¿Ya? Acá le pongo esto. O sea, si ustedes colocan la molécula y se van a, una sobre otra, se van a superponer en todas sus partes, ¿sí? Se van a superponer. Si coloca esto arriba de este, se van a superponer. A simple vista no se superponen. Entonces, para la estructura que están de cadena abierta, se pueden girar 180 grados en el plano. O sea, sin sacar del plano, sin darlo vuelta. O sea, si esto lo giran 180 grados, van a tener esta misma estructura. Y ahí se van a dar cuenta que son superponibles. Pero, ¿entienden o no? O sea, la estructura de cadena no hay que sacarlo del plano. O sea, quiere decir que no hay que darlo vuelta. Sino, en el mismo plano se gira y tenemos que esta igual a esta. O sea, se superponen, son superponibles. Entonces, esta estructura, cuando hay elementos de simetría, es aquiral y este isómero se superpone a su imagen especular. ¿Cómo se llama? Es un solo compuesto. No son enantiómeros, no tienen actividad óptica. A eso se le llama meso. Es una estructura meso. Entonces, ¿qué es una estructura meso? Una estructura meso, o un isómero conformacional meso, es cuando
por lo menos hay, ¿cuántos centros quirales? 2 centros quirales. No, son isómeros que, a pesar de tener centros quirales, la molécula es aquiral. ¿Por qué? Porque hay elementos de simetría. Entonces, por lo menos tiene que haber 2 centros quirales. Entonces, estos mesos son los isómeros, trisómeros que, a pesar de tener centros quirales, la molécula es aquiral. Porque hay elementos de simetría. ¿Ah? Entonces, los dos compuestos son iguales, ¿ah? Y no tienen actividad óptica. No tienen actividad óptica, eso quiere decir aquiral. Aquiral no tiene actividad óptica. Los dos compuestos son el mismo compuesto, ¿ah? O sea, este no es 1 y 2, no, es uno solo, un solo compuesto. Son iguales, ¿no es cierto? Un solo compuesto que llamamos 1. Compuesto 1, que es un compuesto meso. No tiene actividad óptica. La molécula es aquiral, ¿está? Bueno, ahora analizamos este isómero o este isómero. Acá, ¿ustedes ven algún elemento de simetría? No hay, ¿no es cierto? No hay. Entonces, no hay elemento de simetría. No hay elemento de simetría. Por lo tanto, la molécula es quiral. ¿Sí? Molécula es quiral. Quiere decir que este isómero no se superpone con su imagen especular, al ser quiral, no son superponibles. ¿Ah? O sea, este isómero con su imagen no son superponibles. Por lo tanto, ¿qué son? Son enantiómeros. Entonces, estos no son superponibles y son, entonces, enantiómeros. Constituye un par de L. Uno es de levófilo y otro estrófilo. No sabemos cuál es cuál, porque para ello hay que determinar experimentalmente la actividad óptica de cada uno. Y ahí decidir si son o no. ¿Cuál es D y cuál es L? Entonces, por ahora decimos que el meso es 1, este enantiómero es el 2 y este es el enantiómero 3. Son 3 estereoisómeros. O sea, no se cumple el 2 a la n. ¿Ah? Es el número de estereoisómeros es menor que 2 a la n. ¿Ah? En este caso son 3, 1, 2, 3. Ahora vamos a ver diastereoisómeros acá. Vamos a analizar. ¿Cuáles son diastereoisómeros? Diastereoisómeros son, recuerden que no son imágenes especulares. Con son imágenes especulares, no son. Por lo menos en un centro quiral la configuración es la misma. En este centro quiral la configuración es la misma. Configuración quiere decir cómo están ubicados los átomos en torno a ese carbono. En el espacio tridimensional, cómo están ubicados. Este está hacia hacia la derecha y este hacia la izquierda. Está igual que acá. Entonces, diastereoisómero es, por lo menos en un centro quiral la configuración es la misma, y por lo menos en otro centro quiral la configuración es opuesta. O sea que este es opuesto acá. La configuración de acá es opuesta. O sea que el estereoisómero son 1 y 2. Este con este. Después, 1 y 3.
1 y 3. ¿Sí? O sea que la configuración acá es opuesta y acá el carbono 3 es la misma. Esos son diestereoisómeros. ¿Cuál de los diestereoisómeros no tiene actividad óptica? Es el meso. O sea, el 1 no tiene actividad. Cambia el 2 tiene y el 3 también tiene. Bueno, vamos a ver ahora en ciclos. Tenemos el ciclo propano. Y nos piden, para el 1,2, el 1,2, dicloro, ciclopropano, analizar el número de estereoisómeros, ¿sí? Entonces hacemos todas las estructuras posibles. Esta es el cis, por ejemplo. Si ponemos un cloro acá y ponemos acá, este es el carbono 1, este es el 2 y este es el 3, este es el cis. ¿Ah? El cis 1, 2. Después la segunda estructura, porque dijimos que hay que hacer todas las estructuras posibles, ¿no es cierto? Una es el cis y la otra es el trans. Entonces la otra estructura posible es el trans. Entonces ponemos así. En el 1 ponemos el cloro hacia arriba y en el 2 ponemos el cloro hacia abajo. ¿Sí? Acá tenemos hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, una vez que tenemos el cis y el trans, son las dos estructuras posibles, hacemos la imagen en el espejo. ¿Sí? Este es el trans, entonces, pongan. El trans 1, 2, dicloro, ciclopropano. Entonces hacemos la imagen del espejo. Acá tenemos el cloro hacia arriba y este es el 1. En el 2 tenemos el cloro hacia abajo. ¿Sí? Ahora acá, la imagen del espejo sería, acá de este lado teníamos el cloro. ¿Sí? Y en esta posición que es en el 2, tenemos el cloro hacia abajo. ¿Ven? Una vez que hacemos esta estructura, de la imagen del espejo, ¿cuál era el otro paso? Analizar si hay elementos de simetría. Entonces nosotros miramos acá, ¿hay elementos de simetría? Sí, hay un plano que pasa por el carbono 3 y entre el carbono 1 y el 2 queda un plano justo que pasa por ahí. Entonces le ponemos línea detrás. Es un plano de simetría interno de la molécula. ¿Sí? Entonces acá está mal esto. Ustedes se habrán dado cuenta, pero no me quieren decir. Bueno, este es el cis, la imagen del espejo, entonces tenemos un cloro acá y acá el cloro. ¿Sí? Esta es la imagen del espejo de este, y esta es la imagen. Bueno, entonces acá se ve el plano de simetría. Entonces esta molécula es aquiral. ¿Por qué? Porque tiene elementos de simetría. Quiere decir que puede ser meso, ¿no es cierto? Meso es, para que sea meso, tiene que haber centros quirales, porque dijimos, meso es cuando tiene por lo menos 2 centros quirales, ¿sí? Y tiene que tener centros quirales, y 2 por lo menos, ¿tá? Y tiene que tener elementos de simetría. Entonces acá vemos si este es un centro quiral. Tenemos cloro, acá tenemos hidrógeno. Esta parte, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es distinta a esta parte? Acá va un hidrógeno. ¿Sí? En el ciclo, acá tenemos, por un lado tenemos acá hidrógeno, hidrógeno. O sea, tenemos carbono, hidrógeno, hidrógeno. Acá. ¿Sí? Y acá este. Ahora este. Acá tenemos hidrógeno, cloro y acá tenemos carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y por este lado tenemos carbono unido a un hidrógeno y a un cloro. ¿Sí? Por este lado tenemos carbono con hidrógeno y cloro. O sea que es un centro quiral.
Y este también es un centro chiral. Quiere decir que es un meso. ¿No? Este compuesto es un meso, quiere decir que se superpone a su imagen especular y son el mismo compuesto. Por lo tanto, vamos a ponerlo que es un solo estereisómero, que le llamamos 1. ¿Tá? Entonces es un compuesto meso, que no tiene actividad óptica. Entonces cuando hay elementos de simetría no tiene actividad óptica. Bueno, es meso. Ahora vemos acá. Vemos que acá no hay ningún elemento de simetría. ¿Tá? En el 1,2 no hay elemento de simetría. O sea, no hay ni un plano ahí. ¿Sí? Entonces ponemos, como no hay elementos de simetría, entonces la molécula es chiral. Quiere decir que este se superpone con su imagen o no se superpone. No se superpone. O sea, no son superponibles. O sea, esta estructura, este estereisómero no es superponible con su imagen. ¿Por qué? Porque no hay elementos de simetría y la molécula es chiral. Entonces quiere decir que son un par de enantiómeros. Este tiene su enantiómero. ¿Cuál? Este. Y este tiene su enantiómero. O sea, uno es D y el otro es L. ¿Ah? Y eso es configuración relativa porque está relacionado con la configuración del, que lo vamos a ver con el gliceraldehído. Bueno, D y L son enantiómeros. Bueno, entonces vamos a seguir. Acá, estos no son enantiómeros entre sí. Entonces, ¿cuántos estereisómeros hay? 1, 2 y 3. ¿Ah? Son 3 estereisómeros. Son un meso y 2 enantiómeros. Ahora, ¿cuáles son diastereisómeros? Los diastereisómeros son el 1 con el 2 y el 1 con el 3. O sea, no sé si puedo escribir acá. Diastereisómero son el 1 con el 2 y el 1 con el 3. Esos son diastereisómeros. ¿Está? Listo, y eso es todo. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Acá hay un ejercicio donde dice, es el ejercicio número 100. El ejercicio número 100 dice, supongamos que el 100A, supongamos que tenemos esta estructura, ¿sí? Con un solo centro chiral. Tenemos bromo, hidrógeno. Acá tenemos un metilo, que ponemos Me, y del otro lado tenemos un etilo. ¿Ven? Entonces, esta protección de Fischer con esta, acá, en lugar de tener metilo acá, ponemos acá. Entonces ponemos Me para que sean iguales. Entonces ponemos un metilo acá, abajo el hidrógeno, después tenemos bromo, y acá el etilo. Y la pregunta es, si estas dos estructuras son iguales o son enantiómeros o diastereisómeros. ¿Cuál es la relación estereisomérica? Entonces se aplica cuando le ponen así dos estructuras, con los 4 átomos o grupos son iguales, ¿ven? Acá hay un metilo, un etilo, bromo, hidrógeno, acá también. A simple vista no se sabe si son, qué son. Entonces se utiliza, hay un sistema, se llama sistema de intercambios de átomos o grupos. Entonces, ese sistema nos dice que sirve solamente para esta parte nomás, isomería óptica.
que en un centro quiral nosotros hacemos un solo intercambio, o sea, que en un centro quiral es cuando los átomos o grupos son diferentes, y este es un centro quiral. En un centro quiral se hace un solo intercambio, o sea, un número impar, que sería 1, 3, de intercambio, número impar, quiere decir 1, 3. Entonces, para pasar de este isómero al otro, entonces los dos son, entonces, se hace un número impar de intercambio y pasa de un isómero al otro, de un estereoisómero a otro, al otro. Entonces quiere decir que son enantiómeros. ¿No? Porque se invierte la configuración. ¿Sí? Entonces se rompe el enlace y se reforma. Entonces acá vamos a ver si se necesita para pasar de este a este un solo intercambio o dos. Entonces, si se necesita dos intercambios, o sea, un número par de intercambios, o sea, si se necesita un número par de intercambios para pasar uno al otro, quiere decir que uno con el otro son iguales. O sea, no cambia la configuración. No cambia. Se vuelve a la misma configuración. Entonces esto es importante. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver en este caso cuántos intercambios necesitamos. ¿Ven? Acá tenemos el bromo acá abajo y acá tenemos el bromo de arriba. Entonces hacemos un intercambio ahí, por ejemplo. Este es un intercambio. ¿Ya? Entonces con un intercambio pasamos esto, pasamos a esto. A ver, este es metilo allá, y acá el bromo. Acá esto quedó igual. ¿Pasamos a esto con uno? Sí, pasamos. Este igual. ¿Entienden? O sea, con un intercambio tenemos el mismo compuesto. Quiere decir que estos dos, ¿qué son? Son enantiómeros. ¿Sí? O sea, quiere decir que estos dos son enantiómeros. Bueno. Eso no se aplica cuando hay un elemento de simetría. O sea, este sistema de intercambio no se aplica cuando en la molécula hay dos átomos iguales. Como el caso del D. El 100D tenemos dos átomos iguales. Quiere decir que hay elementos de simetría. Entonces, cuando hay elementos de simetría, entonces vemos al D, 100D. Ahí ponemos, acá tenemos hidrógeno y acá un nitrógeno. Y acá un cloro y acá el bromo. Este y este, acá tenemos hidrógeno acá y el hidrógeno acá. El bromo y el cloro. Entonces acá no se aplica ningún intercambio, nada, directamente se dice que son iguales. ¿No? Mesos no son, porque no hay dos centros girales. No hay ningún centro giral. Este no es ningún centro giral. ¿No? Porque estos dos son iguales, entonces hay un plano de simetría interno que pasa por acá, ¿no es cierto? Sí. El plano de simetría pasa por el cloro, carbono y bromo en el espacio tridimensional. Entonces acá no se aplica el sistema del intercambio. Del intercambio, cambio. Directamente se dice que son iguales. Iguales o idénticos. ¿Ah? Porque hay elementos de simetría.
Después tenemos el D. El D es cuando nos dan una representación en el espacio. O sea, tenemos metilo y acá ponemos hidrógeno, acá una cuña llena, vamos a poner bromo, y acá con línea de trazo tenemos flúor. O sea, sería una cuña con línea de trazo. Acá tenemos flúor. Y acá tenemos metilo, acá, ustedes ven así, dónde están las líneas de trazo, así, acá tenemos hidrógeno, ¿sí? Eso es importante. Después vamos a suponer que acá tenemos bromo y acá tenemos flúor, ¿sí? Y acá tenemos bromo. Entonces, este está en el plano, este está en el plano, pero si nosotros movemos un poquito, este va hacia adelante, ¿tá? Si va hacia adelante, tenemos así también, ¿tá? Si tenemos en el plano, tenemos así. Cuando ustedes ven una cuña del mismo color, o sea, esta cuña va los dos hacia adelante, ¿sí? Cuando ven línea de trazo, quiere decir que está hacia atrás. Entonces, esto, lo primero que tienen que hacer para aplicar el sistema del intercambio, tienen que llevarle a Fischer. Entonces, si llevamos a Fischer, ponemos carbono 1, que es el metilo, acá el centro quiral es la crucecita. Cuando está hacia abajo, quiere decir que el flúor está hacia abajo. ¿Ven? Con línea de trazo hacia abajo. Entonces ahí es flúor. El metilo, si nosotros movemos un poquito esto hacia atrás, este enlace va hacia atrás, ¿sí? Entonces acá, este va hacia atrás y este flúor hacia atrás, ¿sí? Porque movemos un poquito. Bueno, entonces acá vamos a ver este caso. A ver, entonces, si tenemos, este es el flúor. Este flúor está hacia atrás. Y podemos poner que este y este están en el mismo plano de la pizarra o del papel. O sea, tenemos este, el carbono y este. Entonces este está, a ver, así, ¿no es cierto? El flúor es este. ¿Sí? El flúor es este. El bromo está hacia adelante, sería la cuña. Este vamos a suponer que esté ahí en el plano y este vamos a ponerlo en el plano. Este y este. ¿Sí? Este que sería el metilo, el carbono y el hidrógeno está en el plano. Este hacia atrás y este hacia adelante. Pero si nosotros movemos un poquito, este se va hacia atrás. ¿Ven? Entonces van a estar el metilo y el flúor hacia atrás. Y todo hacia adelante. Pero poca cosa. O sea, antes que estaba en el plano, nosotros movemos un poquito y entonces este se coloca hacia atrás y este más hacia adelante. O sea, poca cosa movemos y van a estar. ¿No? Entonces acá es como que están en el plano. Entonces hacemos Fischer, entonces movemos un poquito y está hacia atrás y estos dos hacia adelante. Entonces tenemos el bromo hacia adelante y este que va hacia adelante un poquito. Entonces hacemos lo mismo acá. Tenemos metilo, hidrógeno que está hacia atrás, el bromo y el flúor. Movemos un poquito y va hacia adelante. Eso es Fischer entonces de cada uno. Ahora, si para pasar de esta a esta hacemos un solo intercambio, o sea, número impar, son enantiómeros. Entonces vemos el metilo y acá tenemos el bromo. Entonces nosotros queremos que acá esté el flúor, o sea, ese flúor queremos que esté. Entonces, hacemos que el flúor vaya allá y este es un intercambio.
Entonces este es primer intercambio, ¿está? Entonces con este intercambio tenemos el flúor acá y el bromo acá. Entonces tenemos metilo, acá ven, no sé si ven. Entonces, con un intercambio solo, ponemos así, un solo intercambio tenemos el flúor vino acá, el bromo allá abajo, ¿cierto? Y los otros quedan igual. Con un intercambio que tuvimos, no. ¿Qué está faltando? Que el bromo vaya allá y el hidrógeno acá, para tener este. Entonces hacemos otro intercambio acá, que el bromo vaya allá y el hidrógeno acá. Entonces con otro intercambio vamos a tener este compuesto. ¿Sí? O sea, CH3, flúor, bromo y el hidrógeno, que es este. Entonces, ¿cuántos intercambios hicimos? Primer intercambio, acá tuvimos este, y el segundo intercambio tuvimos ese compuesto. O sea, necesitamos un número par, o sea, número par de intercambios. Quiere decir que son iguales. ¿Ah? Esta estructura es igual a esta. ¿Entienden? Son iguales. Entonces eso es importante. Saber que haciendo dos intercambios en torno a ese centro quiral, el intercambio puede ser así, así o así. ¿Está? O sea, el intercambio puede ser así, así o así. ¿Está? Así todos esos intercambios se pueden hacer. Bueno, lo único que nos está faltando ver acá es actividad óptica en compuestos que no tienen centro quiral. Centros quirales. Eso. Entonces, los compuestos que no tienen centros quirales y pueden tener actividad óptica son los alenos, ¿sí? Y los bifenilos, ortosustituidos. Bueno, los alenos son, como acá, este es un aleno. Entonces, estos son los alenos. Son dos dobles enlaces que están uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces tenemos un doble enlace y acá otro doble enlace. ¿Listo? Y acá hay un grupo, por ejemplo, un fibrilo, y acá un hidrógeno, y acá un grupo, por ejemplo, metilo, y acá hay un hidrógeno. ¿Está? Entonces, cuando tenemos un aleno, dos dobles enlaces, los dobles enlaces están perpendiculares entre sí. Están perpendiculares. Quiere decir, acá no se ven que están perpendiculares entre sí. Acá sí. O sea que acá hay un doble enlace y acá hay otro doble enlace. Entonces, acá hay un doble enlace. Este carbono tiene estos grupos que están perpendiculares a esto. Bien perpendiculares. Bueno, entonces acá tenemos este doble enlace. Que ustedes ven que están en posición vertical. Entonces ponemos así. Este doble enlace está en posición vertical. ¿Sí? Este doble enlace. Y este doble enlace está en posición horizontal. ¿Ah? ¿No? Entonces ponemos posición horizontal. Así. Bueno, o sea, están a 90 grados. Entonces, sí. En este caso, este átomo es igual a este. Entonces, este compuesto, si hay un elemento de simetría, ese compuesto
con su imagen especular son iguales, si hay elementos de simetría. ¿No? No tiene actividad óptica y el compuesto es aquiral. Pero en este caso hay elementos de simetría. Entonces quiero que ustedes vean que acá hay dos átomos iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este que está en posición vertical, y si los dos átomos son iguales, entonces vamos a poner oxidrilo acá y oxidrilo. Este está hacia atrás y este está hacia adelante. Entonces quiere decir que estos dos están en posición horizontal. O sea, el plano es, acá está el plano horizontal y este vertical. ¿Ven? Entonces, el doble enlace está en posición vertical, pero estos dos están en posición horizontal. Este está hacia atrás y este hacia adelante. ¿Ven? Entonces, y este está en posición horizontal, ¿sí? El doble enlace está en posición. Y este está arriba y abajo. ¿Sí? Arriba y abajo. No sé si ustedes ven ahí. Bueno, se tienen que imaginar, si hay dos átomos iguales, así como acá, dos grupos iguales, ¿dónde está el plano de simetría acá? ¿Ustedes ven? ¿Lo ven? No. Entonces, el plano de simetría es que pasa por este hidrógeno, este carbono, este metilo, por este carbono y este carbono. Es el plano imaginario de simetría. Ya pasa por todos esos átomos. ¿Está? No tienen en cuenta estos enlaces, los enlaces. O sea, entonces pasa por el medio de la molécula. O sea, pasa por todos estos átomos, el hidrógeno, el carbono, el metilo, carbono y carbono. Es un plano de simetría que divide la molécula en dos partes iguales, que tenemos un hidrógeno y un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acá en la figura, el plano de simetría sería este. El plano, que viene hasta acá, ¿no es cierto? Este plano pasa por este hidrógeno, el metilo, este carbono, sería este carbono y este carbono. Por ahí pasa el plano de simetría. ¿No? Entonces el plano este pasa también por este hidrógeno, este metilo, carbono, carbono y carbono. Entonces, como estos dos átomos son iguales, hay un plano de simetría interno. Entonces quiere decir que esta en la molécula es aquiral. Pero no hay centro giral en la molécula. Sin embargo, tiene actividad óptica. ¿Sí? Quiere decir que esta no tiene actividad óptica. No tiene actividad óptica. Quiere decir que si nosotros ponemos la imagen en el espejo acá, estos dos se superponen. ¿No? Y acá tenemos el oxidrilo y acá el oxidrilo. Estos se superponen. Y no tiene actividad óptica, la molécula es chiral. Entonces, ¿cuándo es chiral? Cuando sacamos un hidrógeno de acá y le ponemos otro átomo o grupo, ¿sí? Entonces le ponemos otro grupo. Por ejemplo, bueno, le ponemos un cloro, un bromo ahí. Entonces le cambiamos. Acá suponga que tenga oxidrilo y en el otro borramos y tenemos cloro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí no hay elementos de simetría. O sea, si ponemos nosotros un plano vertical acá, esta parte es distinta a esta. ¿Ven? O sea que no hay elementos de simetría. Entonces hacemos acá. Entonces le hacemos una imagen especular. Hidrógeno metilo y acá ponemos oxidrilo y acá cloro. Entonces, este es un isómero, este isómero. Y la imagen especular no son superponibles. Ya no se superponen.
¿Por qué? La molécula es quiral, quiral. Y ya, en este caso, tiene actividad óptica. Tiene actividad óptica. Quiere decir que este es un enantiómero y este es el enantiómero de este. Son enantiómeros entre sí. Uno es D y el otro es L. Uno desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Y eso se puede determinar experimentalmente. Bueno, vamos a ver cuál es el gliceraldehído. El gliceraldehído tiene, ¿se acuerdan la glicerina? La glicerina tenía oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. Son 3 carbonos. En cambio el gliceraldehído viene de glicerol, entonces glicerina. Pero acá hay un aldehído en lugar de un oxidrilo. Entonces acá ponemos oxidrilo y acá también. Acá hay hidrógeno y acá CH2. Está hidrógeno y hidrógeno, ¿no es cierto? Es el gliceraldehído. Es está en la familia de los azúcares simples, porque los azúcares son polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Poli porque tiene 2 oxidrilos, polihidroxialdehído. Cuando es así tenemos la letra. Bueno, configuración es relativa, dijimos los otros, es D y L. Tenemos el D-gliceraldehído cuando el oxidrilo del centro quiral, que es el único centro quiral, oxidrilo, hidrógeno, el aldehído y este grupo. Entonces, cuando el oxidrilo del centro quiral está a la derecha, es un D, ¿está? D-gliceraldehído. Cuando el oxidrilo está a la izquierda, este es un L-gliceraldehído, porque está a la izquierda. L-gliceraldehído. ¿Ah? Bueno, entonces ahí, después, tenemos los aminoácidos. Los aminoácidos es cuando tenemos un carbono, un grupo ácido carboxílico, un grupo carboxilo, y el carbono, este es el carbono alfa, con respecto al carboxilo, ¿está? Carbono alfa. Alfa aminoácido quiere decir que en el carbono alfa hay un grupo amino, ¿está? Y el resto es hidrógeno uno es hidrógeno y el otro un grupo R. Entonces los aminoácidos, los alfa aminoácidos varían en R. El único que tiene un hidrógeno ahí es la lisina. Esto se llama glicina. Bueno, esto, cuando el grupo amino, en el carbono alfa, el grupo amino está hacia la izquierda, es un L. L aminoácido. L alfa aminoácido. Entonces este es una L-glicina. Cuando el grupo amino en el carbono alfa está a este igual a este es un L alfa aminoácido. ¿Cuándo es D? D es cuando el grupo amino está a la derecha. O sea, este es un L cuando el grupo amino está a la derecha. Un L alfa aminoácido. Así en forma abreviada, ¿no? Esta R es la que varía. El único que tiene hidrógeno es esto. Ahora, cuando R tiene actividad óptica, porque no hay elementos de simetría. ¿Ven? No hay elementos de simetría. Entonces este tiene actividad óptica. O sea que este es un enantiómero y su imagen secular es el otro enantiómero, es un par de L. Que eso se indica con más y menos. Si es más, se determina con midiendo nomás. No hay otra. Pues si es más,
de estrófilo, y si es menos es levófilo. Eso no tiene nada que ver con la configuración relativa al gliceraldehído, al DIL. Esto es más es destrófilo, menos es levófilo. ¿Está? Bueno, entonces, la lisina, es el único aminoácido que no tiene actividad. ¿Por qué? Porque hay elementos de simetría, porque hay dos hidrógenos, dos átomos iguales, no hay un centro chiral acá. Al haber dos átomos iguales, hay un plano de simetría que pasa por el carbono y el nitrógeno. ¿Tá? Plano de simetría. Eso se ve, observa en el espacio tridimensional. Bueno, ahora vamos a ver configuración absoluta. ¿Sí? La configuración absoluta. Bueno, la configuración absoluta que no está referido a ningún compuesto. En el otro caso se referían todos al gliceraldehído, al D y al L. Pero acá no, absoluta se indica con R, el centro viral R y el centro viral S. ¿Está? Bueno, entonces eso nos está quedando. Y si quieren dejamos acá y para la próxima vemos, porque no, esto hay que hacerlo con tiempo, o sea, con tranquilidad.